Buenos días. Hoy el Evangelio es la palabra de las minas. Es muy similar a la palabra de los talentos, prácticamente igual de contenido. Cambia la moneda. En los talentos de Mateo pues son los talentos y en Lucas pues son las minas, que equivalía a 100 denarios. El denario, como ya os he dicho muchas veces, pues es el equivalente al salario de un día de un trabajador. Por tanto, una suma de dinero bastante notable. Pero hay una diferencia. San Lucas, que le gusta poner las entradillas en las palabras para indicarnos a qué público va dirigido y en qué circunstancias, lo cual es muy interesante porque nos hace ver una dimensión nueva, ¿no? El porqué y la finalidad que tiene la palabra. Dice que Jesús dijo esta palabra porque estaba cerca de Jerusalén y compensaban que el reino de Dios iba a manifestarse enseguida. Por tanto, va dirigido posiblemente a los discípulos que sube a Jerusalén y ellos en su imaginación pues piensan que ahí va a hacer una entrada triunfante, majestuosa y que van a tomar, por así decir, Jerusalén, la capital del reino de Israel, la van a tomar básicamente y por tanto comenzaría el reino de Dios ahí. Eso era su imaginación. Y Jesús entonces, fijaos que le dice esta palabra que tiene un sentido. Primero, que no va a ser inmediato, sino que el rey se va a marchar. Va a marchar y va a dejar y va a encargar a sus discípulos, a sus criados, que trabajen con el dinero que les va a dejar, que es una cantidad, como digo, muy grande. Tienen que trabajar, tienen que dedicarse a conciencia y después de un cierto tiempo, que no es poco, o sea, que no va a ser inmediato, no es cuestión de unos días, sino quizás de meses, de años, entonces volverá y les pedirá cuentas qué es lo que han hecho con aquello que el Señor les ha dejado. Por tanto, el Señor se va y les hace un encargo: negociad mientras vuelvo. Bueno, luego hay un añadido que es pues que el Señor se va a tomar posesión de un reino. Sin duda hace referencia a Herodes, que era un rey un poco de paja, tenía una cierta autonomía, pero en el fondo quien mandaba era el César de Roma, y tanto es así que tenía que viajar a Roma para que el César le encargue y le dé esa jurisdicción un poco sometida al César, pero jurisdicción al fin y al cabo sobre aquellos territorios. Por tanto, que quede claro que la jurisdicción no viene por su linaje, no viene por su sangre, sino que esa jurisdicción es delegada del César romano y por tanto supeditada a él. Bueno, pero dejando en paz esto, un poco al lado, quiero decir, toda esta segunda parte que hace referencia a Herodes, el Señor, también es bonito ver cómo el Señor se sirve a circunstancias políticas de su tiempo para también hacer más comprensible, quizás, o lo aprovecha para hacernos ver su doctrina. Quedémonos con esto. A veces también nosotros quisiéramos que el reino de Dios se implantara ya. Nos gustaría que el reino de Dios fuera ya. Nos gustaría pues que Cristo apareciera, que Cristo hiciera aparición en este mundo, todos los gobernantes de las naciones cayeran rendidos a sus pies y se implantara pues la Pax Christi, es decir, se implantara el Regnum Christi, el reino de Cristo entre nosotros. Bueno, las cosas no son tan fáciles y tampoco el Señor quiere que ir por ese camino, podemos decir, tan rápido. El Señor nos quiere, Él vendrá directamente y se hará justicia y todo el mundo reconocerá que es el Señor. Pero mientras tanto quiere que nosotros, nuestros discípulos, trabajemos y extendamos el reino de Cristo y trabajemos fuerte y duro, porque la gracia que tenemos es muy grande, porque el Señor nos ha dado mucho. Y eso primera cosa que quería manifestar. La gracia de Dios es mucha la que tenemos. La doctrina que tenemos es maravillosa. Y tenemos que estar convencidos que nuestra doctrina es maravillosa y que es justamente lo que los hombres en nuestro tiempo necesitan, como los hombres de todos los tiempos. A veces decimos, bueno, y puede parecer que a veces es así, es que hay gente que no nos necesita para nada. Hay gente, pues que bueno, que le va la vida bien y que por tanto piensa que la Iglesia no tiene nada que ofrecerles porque sin Dios viven muy bien. Bueno, puede parecer, pero no es verdad. Todo ser humano necesita de Dios, todos tenemos necesidad de Dios, todo ser humano ansía a Dios.
en su fondo de su corazón, aunque nadie se lo haya dicho, pero todo el mundo tiene sed de Dios, y eso es así. Y nosotros tenemos la respuesta, tenemos el agua que puede calmar esa sed. Por tanto, lo que predicamos no es una cosa vieja, de hace 2000 años. Lo que predicamos no es algo que está desgastado con el paso del tiempo. Lo que predicamos, y quizá lo que nos falta a nosotros, es convencimiento y frescura en nuestro lenguaje y en nuestra expresión. Lo que predicamos es lo que ellos necesitan, lo que el hombre tiene necesidad. Eso es lo que realmente predicamos. Por tanto, la mercancía que vamos a vender, por así decir, es muy interesante. La gente, si lo hiciéramos bien, nos lo quitarían de las manos. Y eso es nuestra tarea, presentar bien esta doctrina, presentar bien ese mensaje, presentar bien esta mercancía y luego pues negociar con ella, trabajar, pues para presentarla bien, para darla a conocer, para no perder oportunidades, para que sea algo que está vivo en nosotros. Eso es lo que el Señor nos pide, trabajar. Y a la vuelta, cuando Él venga, nos pedirá cuentas qué hemos hecho con esta doctrina, con esta formación que recibimos, con la inmensa gracia que Dios nos ha dado de poder conocerlo. Y tenemos que rendir cuentas de cómo hemos hecho rendir eso entre nuestros contemporáneos, entre nuestros semejantes, empezando por nuestra familia, siguiendo por los seres más queridos, nuestros amigos, convecinos, compañeros de trabajo, etcétera, y también que hemos hecho pues para que la ley se adecue más a Jesucristo, para santificar nuestro trabajo y que eso sea un encuentro con el Señor, en fin, para que reine el reino de Cristo entre nosotros. Eso que se trata, y eso es lo que el Señor nos pide con esta palabra. Tardará en venir, nos queda un trabajo mucho por delante que hacer, y cada generación tiene que evangelizar a su generación. Eso es así. Por tanto, no nos dejemos llevar por nostalgia, si la anterior generación fue mejor o peor, si la próxima va a ser mejor o peor. Nos toca la que nos toca, y es tarea de nosotros llevarlas hacia Dios sin detenernos en otras consideraciones y sin místicas ojalateras. Este es nuestro trabajo y este tiene que ser también nuestro empeño, llevar y acercar a Dios a las personas que tenemos a nuestro alcance.